a Carlos Sánchez Berzaín, es abogado, politólogo, director del Inter-American Institute of Democracy y además ministro en 5 ocasiones. No es que haya sido ministro una vez, es que ha sido 5 veces ministro, 2 veces ministro de la presidencia, 2 veces ministro del gobierno y también ministro de defensa en Bolivia. Y con él vamos a hablar de eso que parece esa tranquilidad aparente que estamos viendo en el régimen cubano. Él ha estado en un gobierno, nos podrá decir hasta dónde es teatro, hasta dónde hay narrativa, aunque hemos leído un artículo suyo que dice que ya están sin pueblo, sin narrativa y sin nada. Buenas tardes para usted. Mucho gusto, un saludo a usted, Tania, y a toda la importante audiencia. Decir que en el tema de Cuba hay una nota característica que describe la realidad objetiva actual. Y es que estamos viviendo los últimos días de la dictadura cubana, de una dictadura que no tiene pueblo, de una dictadura que no tiene narrativa, de una dictadura que no tiene economía y que no tiene opciones. Se le ha acabado todo. No tiene ningún elemento de gobernabilidad, no tiene ninguna posibilidad de futuro y además está bajo ultimátum de la democracia más importante del mundo, que es Estados Unidos, que le está dando a escoger una variedad de opciones para dejar el poder y devolver la libertad al pueblo cubano. Yo presumo que esas opciones van desde la entrega pacífica del poder, búsqueda de algún exilio que garantiza impunidad a la familia y al entorno criminal de los Castro y Díaz-Canel, hasta una operación de recuperación forzada de la soberanía del pueblo cubano. Estamos viviendo esos momentos. El tema es que toda la realidad objetiva indica que ha llegado el momento de la terminación de la dictadura de Cuba. Y esos indicadores, ¿cuáles son? Primero, el cambio de la geopolítica regional y mundial. Cuando llega el presidente Trump 47 al gobierno, establece con claridad el principio de hacer América grande otra vez. Pero ese principio pasa por evitar que Estados Unidos no siga siendo atacado. Estados Unidos ha estado durante las últimas décadas bajo un ataque de lo que se llama guerra híbrida. La guerra híbrida es el uso directo, pero generalmente indirecto, de mecanismos de agresión para debilitar la sociedad, para debilitar a un país y para quitarle la fuerza y la cohesión interna. Y los mecanismos de guerra híbrida en este siglo XXI, utilizados bajo el liderazgo de Cuba y bajo el sello del socialismo del siglo XXI, con discurso antiimperialista, han sido la migración forzada, el narcotráfico, el narcoterrorismo, el tráfico de personas, la penetración con grupos de crimen común a la sociedad sostenidos por estos regímenes, la difusión de noticias falsas, el financiamiento de campañas electorales para tratar de cambiar el modelo social e inclusive cultural de los países atacados, la promoción de liderazgos, el financiamiento de dineros, con dineros para promover movimientos antisistémicos, llevar adelante, por ejemplo, el tema del calentamiento de la calle, exacerbar el reclamo social y un larguísimo etcétera de mecanismos que han sido utilizados no solamente contra Estados Unidos, sino contra todas las democracias de América Latina. Ajá. Y Estados Unidos, en esa evidencia, pone en marcha con Donald Trump lo que ha terminado llamándose la Estrategia de Seguridad Nacional. Y la Estrategia de Seguridad Nacional pasa por el hecho de decir, Estados Unidos nunca más va a ser objeto de agresión, vamos a terminar con la delincuencia en el poder político, vamos a sacar del hecho de detentar poder político a los grupos criminales y de esa manera se instalan lo que se llama la doctrina Monroe, a la que agregan el corolario Trump. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina Monroe, que es una doctrina del año 1823, plantea una situación en la que en el momento en el que estaban los países adquiriendo su libertad de los países colonialistas, plantea el principio de América para los americanos.
que las potencias coloniales españolas e inglesas, si cometían un ataque contra los territorios en proceso de independencia o contra las nuevas repúblicas de las Américas, eso era un ataque contra Estados Unidos. El corolario Trump amplía ese espectro y dice cualquier penetración de agresión física, de agresión por mecanismos de desestabilización, agresión económica o cualquier forma en la que se ataque a cualquier país de las Américas es un ataque contra Estados Unidos. Y no se concentra simplemente en las potencias coloniales, sino de todo el mundo. Y eso es la señal a China, es la señal a Rusia, es la señal a Irán, es la señal a las dictaduras extracontinentales aliadas del socialismo del siglo XXI, a las cuales la dictadura de Cuba les sirvió de plataforma para que durante todo este siglo XXI se asienten en países como la propia Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, como el Ecuador, desplazando la coordinación democrática de lucha contra el crimen. Entonces, con esta estrategia de seguridad nacional empiezan operaciones el año pasado. La primera de las operaciones que se conoce es la Lanza del Sur, que consiste en anular, en eliminar todos los envíos mediante mar, tanto en el Caribe como en el Pacífico, de droga, eliminando incluso a los narcotraficantes. Han habido más de 100 operativos de esa naturaleza y siguen en curso. El otro operativo que se pone en marcha es el ultimátum a la dictadura de Venezuela. Y la dictadura de Venezuela, bajo consejo y bajo maniobra y manipulación de la dictadura de Cuba, no acepta la opción de que el dictador Maduro pueda salir de Venezuela con un nivel de impunidad. Se dice que incluso el Vaticano llegó a ser parte de la mediación. Y como no creen, viene la operación del 3 de enero. Y en la operación del 3 de enero, eso marca el principio del fin de la dictadura cubana. Todo el sistema de seguridad que había convencido a Maduro que cubano, bajo estrategia cubana, bajo operación militar cubana, es derrotado, y lo que tiene que hacer Cuba es retirar sus muertos, más de 36 o 37 muertos y sus heridos, frente a una operación quirúrgica de los Estados Unidos que captura a Maduro, lo pone en la justicia. Ahora ya no es el dictador Maduro, es el reo Maduro, y se tiene que retirar de Venezuela todo el sistema cubano. Venezuela es llevada a un proceso de desmontaje del narcoestado, del narcoterrorismo, a través de sus propios miembros, bajo tutela de los Estados Unidos, y hemos visto pasar cosas tan importantes como el desmontaje de las fábricas de drones y de armas de Irán, el retiro de todo el sistema de soporte cubano, el retiro ruso, el retiro chino, la posibilidad de que Venezuela reciba inversión petrolera que le permite tener recursos frescos que están siendo destinados ya no a sostener la conspiración, la sedición y la toma del poder en las Américas y la desestabilización de los gobiernos democráticos, ni a sostener la dictadura de Cuba. Entonces, después del 3 de enero, viene el ultimátum a la dictadura de Cuba. Y el ultimátum a la dictadura de Cuba es váyanse. Estados Unidos lo ha dicho de diferentes maneras. Pero como no escuchan, han empezado a aplicar un conjunto de medidas políticas que van desde sanciones personales a los miembros del grupo delictivo que detenta el poder en Cuba, sanciones económicas, hasta la movilización de un portaaviones que está en el Caribe y que está frente a las costas cubanas. Entonces, el propio presidente Trump lo ha declarado. El tema de Cuba se demoró un poco por el asunto de Irán. El asunto de Irán ya está técnicamente resuelto y es el momento de Cuba. Entonces, la realidad objetiva, de nuevo, muestra que en los próximos días vamos a ver cambios importantes en Cuba, porque además de eso hay una operación diplomática interna con el encargado de negocios, el embajador, el representante del gobierno americano en Cuba, que está desarrollando desde hace meses un proceso de apoyo a los grupos que quieren libertad. Hay un señalamiento claro de los abusos del terrorismo de Estado con el que desde hace 67 años el régimen cubano oprime al pueblo cubano, y hay cambios notorios en cuanto a la
certeza de las sanciones al régimen. Todas las empresas europeas se han retirado de Cuba, no hay posibilidad de que utilicen tarjetas de crédito, desde Estados Unidos suprimió las licencias a grupos que sostenidos o enganchados con la dictadura cubana hacían comercio hacia Cuba, están en los últimos días, se están cayendo, y los 4 elementos de esa caída son: la dictadura de Cuba es totalmente inviable, está en una agonía final, no tiene pueblo. El pueblo cubano repudia a la dictadura cubana en más del 99%. Ni siquiera las fuerzas de represión de la dictadura, yo creo que sostienen a esa dictadura por el hecho de creer en ella. O sea, hay un repudio generalizado, resultado del hambre, de la miseria, vinculada a la hipercorrupción de los criminales que detentan el poder mientras el pueblo pasa hambre. No hay pueblo. Segundo, no hay narrativa. ¿Quién se cree hoy día el cuento de la Revolución Cubana? Esa Revolución Cubana que en los 60 y 70 encantaba a los intelectuales europeos, creó el boom literario latinoamericano, hacía guerrillas por doquier. La dictadura de Cuba ha fabricado todas las guerrillas de América Latina. Todavía le quedan el ELN y las FARC en Colombia. ¿Quién se cree en el cuento de la Revolución Cubana? La Revolución Cubana ha sido desnudada y ha sido puesta en evidencia como el grupo delictivo criminal de delincuencia organizada transnacional más exitoso de la región, que oprime al pueblo cubano por 67 años, pero que además de hacer eso, se ha expandido, ha atacado, ha agredido a todas las democracias de América Latina e inclusive más allá del hemisferio. Lo que han hecho en Angola, metí en África, la participación que ahora están teniendo en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ahí está el régimen cubano. Entonces, no hay narrativa. Tercero, no hay economía. Han juntado dinero, resultado de la explotación de los recursos venezolanos, pero han concentrado ese dinero en un grupo criminal que ha creado GAESA, que es el conjunto de empresas militares, y Estados Unidos lo ha descubierto, lo ha puesto en evidencia, esa es hoy día información pública. Hay miles de millones de dólares que en algún momento tendrán que ser congelados, que están bajo observación para que, precisamente para la recuperación de la economía del pueblo cubano. Y en las condiciones actuales, si no hay una inyección, si no hay un proyecto de reconstrucción, si no hay un proyecto serio de llevar a Cuba al mundo actual, al mundo del siglo XXI. ¿Qué es el siglo XXI? Es un mundo capitalista, es un mundo globalizado y es un mundo con revolución tecnológica. Y Cuba tiene el talento humano para hacer eso, pero no tiene las condiciones porque han convertido a los cubanos prácticamente en presos, han convertido la isla de Cuba en una cárcel. Entonces no hay economía. Y no hay, lo último y lo más importante, tal vez para el momento, es que no hay opciones. Cuba estaba agonizando en su periodo especial el año 1999 y todas las democracias de las Américas, en las Américas hay 35 países, y al año 1999, 34 eran democracias y una dictadura agonizante, la de Cuba. Y se esperaba, en el marco de las cumbres de las Américas, que la dictadura de Cuba devuelva la libertad al pueblo y que el siglo XXI sea el siglo de la democracia plena en las Américas. Pero no sucedió porque el año 1999 llegó Chávez al poder, de inmediato auxilió a Fidel Castro, formaron juntos el movimiento populista bolivariano junto con Lula da Silva, que había estado sosteniendo a través del Foro de Sao Paulo a la dictadura cubana del año 91, y empezaron una agresión sorda contra las democracias de la región. Para desgracia de las Américas, se produjo el ataque del 11 de septiembre contra Estados Unidos, el ataque terrorista, y la reacción del entonces presidente Bush II fue una reacción de ir a la guerra contra las guerras contra el terrorismo, y abandonó América Latina. Entonces, fue la tormenta perfecta para América Latina. Crecía un grupo estructurado con mucho dinero, el dinero de Venezuela, sobre el saber hacer criminal, sobre la mafia cubana, y se retiraba a Estados Unidos de la región.
Entonces, el socialismo del siglo XXI, que así terminó llamándose, controló toda la América Latina. En el camino murió Chávez, el 2013. Hay un escrito de Enrique Salas Romer que prueba en su libro El futuro tiene su historia, hay un par de capítulos que prueba que los autores del asesinato, de la muerte de Chávez son los cubanos, la dictadura cubana, porque el resultado de esa muerte fue el empoderamiento de Cuba. Hasta que Chávez vivía, Fidel Castro era el estafeta, el ayudante de Chávez. Pero cuando muere Chávez, en todos los casos pasan a controlar no solamente el proyecto, sino todo el territorio, la riqueza y el gobierno venezolano, porque son ellos los que ponen a Nicolás Maduro de sucesor, que es obviamente un castrista entrenado y consumado. El castrismo avanza en su expansión en América Latina, instala dictadura en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en el Ecuador con Correa, y el momento de mayor éxito de la expansión castrista, denominada castrochavista o socialismo del siglo XXI, se produce el año 2015, en la Cumbre de las Américas de Panamá, cuando el presidente de Estados Unidos, Obama, reconoce, de hecho, el liderazgo de América Latina en manos del dictador Castro, Raúl Castro, y meses después reabre relaciones de Estados Unidos con Cuba. Pero desde entonces, desde 2015 en adelante, los pueblos continúan luchando, esa resistencia civil empieza a producir cambios, pero además el crimen organizado se pone en evidencia. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, bajo control castrista, se vuelven narcoestados. O sea, los gobiernos pasan a ser no parte del narcotráfico, a ser el narcotráfico. Y eso es utilizado como instrumento de ataque contra Estados Unidos y las democracias. Y generan la figura no solo de narcotráfico, sino de narcoterrorismo, porque con el narcotráfico financian agresiones terroristas para generar miedo en la población. Usted sabe que el terror es la exacerbación del miedo. Y el terrorismo consiste en dominar a través del miedo, de la exacerbación del miedo. Y van en caída hasta que después de varias derrotas pierden el gobierno en la Argentina, el 2019 pierden el gobierno en Bolivia, pero los recuperan. El 2019 pierden el Ecuador cuando Lenín Moreno decide retornar a la democracia en el Ecuador y empieza el proceso de cambio que hoy día continúa el presidente Noboa desmontando el narcoestado, pero mantienen poder con lo que se llaman los gobiernos paradictatoriales. ¿Qué son los gobiernos paradictatoriales? Son gobiernos elegidos en democracia, democráticos, pero que le deben el haber llegado al poder al socialismo del siglo XXI o al castrochavismo, y por lo tanto son gobiernos sirvientes. Los que quedan hoy día son México con Sheinbaum, empezaron con López Obrador, y queda Lula en el Brasil. Acaba de perder Petro en Colombia, que tiene que entregar el poder el 7 de agosto. Hace unos meses han perdido Chile con Boric, han perdido Guatemala, han perdido Honduras, y ahí hay una reducción importante. Entonces, ¿qué queda en la región? Queda la dictadura de Nicaragua, queda Bolivia en desmontaje, queda Venezuela en desmontaje, y la única dictadura efectiva que queda es la dictadura jefe, la dictadura de Cuba, que está bajo ultimátum. Y he dado esta larga explicación histórica para decirle que no tienen opciones, porque nadie los va a auxiliar. Ya no hay otro Chávez que les regale Venezuela para que Cuba liquide Venezuela. En vez de hacer que Cuba vaya al nivel económico que Venezuela tenía en 1999, que era una potencia regional, lo que han hecho es llevar a Venezuela a la miseria de Cuba, y eso no va a volver a pasar. China no se va a jugar por Cuba. Rusia ya ha mostrado que no tiene interés en oponerse a Estados Unidos en esto. Irán está en total repliegue. Entonces, la dictadura cubana no solamente que está sola, está caída. No tiene ningún apoyo exterior. Entonces, le estoy diciendo no cosas que pueden ser consideradas deseos, sino realidad objetiva. La realidad objetiva muestra una dictadura que está viviendo sus últimos días, y a la espera de que Estados Unidos, si es que los dictadores no se van, realice una operación que puede ser de diverso tipo. Puede ser al estilo Maduro,
puede ser al estilo de el Niño Guerrero, que es una operación cinética, puede ser una operación más amplia, pero que Estados Unidos va a operar. Usted lo tiene claro. No, el mundo lo tiene claro. El que lo tiene claro además es el gobierno americano, es la visión del presidente Trump, que sabe que si no termina con la dictadura cubana, la amenaza contra Estados Unidos no desaparece. Y aquí quiero darle un dato histórico. La dictadura cubana ha sido experta en manejar el espacio y el tiempo para su permanencia indefinida. ¿Qué quiere decir eso? Que ha administrado, ha engañado, ha maniobrado a 13 presidentes de los Estados Unidos. Desde Eisenhower hasta Biden, pasando por Trump 45. ¿Y qué es lo que usan para eso? Hacen concesiones, hacen aperturas, ganan tiempo y cuando los presidentes cambian o se debilitan en Estados Unidos vuelven a tomar su posición original. El rasgo más extremo de esto fue el presidente Obama, que reabrió relaciones con ellos, les dio apoyo económico, con intermediación del Papa y una cantidad de cosas. Y eso solo sirvió ¿para qué? Para que el régimen robe más, para que ejerza más terrorismo de Estado, para que crezca el número de presos políticos y para que el sistema criminal se potencie. No sirvió para nada más. Entonces, frente a esa experiencia, Estados Unidos tiene claro, el presidente Trump y su gobierno tienen claro que la mayor amenaza, lo que popularmente llaman la cabeza de la serpiente, es Cuba. Si Cuba no hubiera existido como dictadura, Chávez no hubiera tenido a quien hacer crecer. Toda la metodología criminal de convertir a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, al Ecuador en dictaduras, toda la penetración, la liquidación de la soberanía, el intervencionismo internacional, es metodología cubana, castrista. Entonces, no pueden dejar que sobreviva esa dictadura porque después se va a regenerar. La tienen que acabar ahora, en los próximos días, en las próximas semanas. Está en estado terminal y Estados Unidos lo sabe. Trump 47 no va a entrar a la galería del régimen cubano para ser el 14º presidente al que Cuba ha maniobrado y ha manipulado. Ojalá y sea como usted dice. Mencionó usted el tema de la guerra híbrida y mencionó la inmigración como una de las armas de esa guerra híbrida. Al final, Estados Unidos lo que quiere es menos inmigración. La cubana es abundante y siempre podrían llegar a un acuerdo con la dictadura con esas medidas falsas o falsificadas que acaban de presentar. El único acuerdo con la dictadura es que se vaya. Si Estados Unidos acepta otro acuerdo, eso no es un acuerdo, es un engaño. Es ganar tiempo a cambio de ceder espacio. Y eso ya ha pasado durante 13 presidentes y yo espero que no pase con Trump 47. Usted participó en la reforma constitucional en su país, en 94-95. Nosotros estamos ahora metidos en un debate de constitución del 40 sí, constitución del 40 no. ¿Usted qué nos recomienda? Mire, cuando ustedes hablan de transición, cuando ustedes hablan de constitución, de lo único que hay que hablar es de libertad. La libertad primero, la institucionalización después. Yo creo que en el estado que está Cuba, lo que va a venir va a ser un sistema de un directorio que administre y reponga las condiciones de libertad y democracia, de repente al estilo de la Franja de Gaza, o un proceso tutelado de repente al estilo de Venezuela, o un proceso diferente con todo ese capital humano extraordinario cubano-americano que está en el mundo de la libertad, no solamente en Estados Unidos. O de repente un proceso como el que llevó a Japón al éxito económico que es hoy día, donde hubo una intervención americana que ayudó a la reinstitucionalización del Japón después del imperialismo dictatorial que tuvieron y que los llevó a la Segunda Guerra Mundial y que lo ha hecho después una de las potencias más grandes del mundo. O sea, hay una larga dinámica de posibilidades y de soluciones y yo soy renuente, yo rehúso hablar de esas posibilidades mientras no se produzca el cambio. Mientras Estados Unidos no saque a la dictadura de Cuba, que es el único país que lo puede hacer, no vamos a hablar de lo que viene después.
No Eh, conmigo, por lo menos, porque eso es imaginación que le sirve a la dictadura cubana para dividir a los cubanos. Uno de sí, los ahora elementos, mismo la Constitución del 40, eso es, uno de los elementos esenciales que maneja el régimen castrista en Cuba y en su expansión es multiplicar los ejes de confrontación. Hay que hacer que la gente se pelee. ¿Por qué? Por lo que sea, porque mientras más se pelee, más los vamos a dominar. Entonces, ¿qué hacen en Cuba? Dividen las regiones, Cuba se vuelve racista, Cuba se vuelve elitista. ¿Qué es lo que han hecho, por ejemplo, en Bolivia, que hoy día tiene una crisis terrible? Han tratado de suplantar la nación boliviana, que es una, la unidad en la diversidad, y le han impuesto una constitución donde dice que hay 36 naciones. Eso no es cierto. Bolivia no es un país plurinacional, es un país pluricultural. Todo el mundo es pluricultural, pero es una sola nación. Entonces han generado confrontación regional, han introducido el racismo, han regenerado el indigenismo que había sido superado por la revolución y la reforma agraria y el voto universal del año 52. Y eso es lo que hacen en Cuba y eso es lo que están queriendo hacer con ustedes antes de que la dictadura se vaya, antes de que la dictadura termine. Aquí hay más elementos para que se peleen. ¿Por qué no discuten qué constitución o el intervencionismo americano? Y además les gusta hablar de aquellos principios que ellos han violado y violan todo el tiempo. Hay que ver a las dictaduras y a sus gobiernos paradictatoriales, les nace la boca de soberanía. ya. No han liquidado la soberanía. Hablar de no intervención. ¿Sabe? Cuando un país como Estados Unidos opera, así sea militarmente, para devolver la libertad, para cesar la violación de derechos humanos, para erradicar el terrorismo de Estado, no hay intervencionismo, porque esas son obligaciones jurídicas internacionales. O sea, hay que decirles a los dictadores y a sus funcionales, a sus paradictatoriales como Sánchez en España, como Lula en el Brasil, como Sheinbaum en México, que es lo poco que les queda, que dejen de hablar de principios del derecho internacional que las dictaduras convertidas en crimen organizado violentan todos los días. A eso iba a preguntarle ahora mismo, porque usted ha hablado de que en los próximos días, en las próximas semanas, podría haber esa operación militar de Estados Unidos, pero Europa está, ya sabe cómo es Europa, que todo lo quiere en letra de molde. ¿Tendría Estados Unidos que buscar un argumento para legitimar? Usted acaba de decir que acabar con una dictadura, también lo vemos así nosotros los cubanos, ya es legítimo, ¿no? Pero a No, nivel internacional primero, yo no le he hablado de intervención militar, le he dado opciones, desde que los dictadores se vayan, si son razonables, y tengan impunidad y terminen en Rusia, en algún lugar bajo protección. No se olvide que Raúl Castro ya está enjuiciado en Estados Unidos, o sea, le están dando una salida hasta que venga la posibilidad de una operación militar, pasando por el sistema utilizado en Venezuela el 3 de enero, o el sistema que acaban de usar Estados Unidos y Venezuela con con el Niño Guerrero, que es una operación cinética que se usa contra los terroristas, y la única razón para eso se llama Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ya está eso enunciado. Estados Unidos no necesita ningún justificativo más. Por eso es que ha movido los portaaviones, por eso es que el secretario de Guerra ha estado en Guantánamo. Cuba, la dictadura de Cuba, es una agresión y es un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Estados Unidos no va a hacer esto por una obra de caridad a los cubanos, ha de hacer esto por su propio interés, porque después de 67 años de que Estados Unidos es atacado directa e indirectamente por la dictadura de Cuba, ha llegado la hora de que esto se termine y como consecuencia de eso va a devolver la libertad al pueblo cubano. Yo quiero recordarle que Cuba, la dictadura cubana, fue la que creó la crisis de los misiles en la década de los 60 y casi genera la Tercera Guerra Mundial con la instalación de misiles en la isla de mano de Fidel Castro, apoyando y convirtiendo a Cuba en la plataforma más importante del comunismo y de la Unión Soviética. Después de eso, Fidel Castro proclamó que el narcotráfico es un instrumento de lucha antiimperialista. En la década de los 60 crearon todas las guerrillas en América Latina,
las FARC, los Ejércitos de Liberación Nacional, los Tupamaros, los Montoneros, Sendero Luminoso, el MRTA, en toda América. Agredieron a Estados Unidos como pudieron, directa e indirectamente. Y en el siglo XXI han creado la migración forzada. No es que Estados Unidos o los países de América Latina no quieran migración. Hay países mucho más dañados que Estados Unidos por la migración forzada como elemento de la guerra híbrida. Mire Colombia, hay más de 1,5 millones de venezolanos. Mire el Perú, mire la disputa entre Perú y Chile peleándose por expulsar a los venezolanos y ninguno los quiere. ¿Y qué es lo que merecen los venezolanos? Poder volver a su país, porque tienen un país maravilloso en el que solo necesitan las condiciones para volver a trabajar, que van en proceso de reposición. Entonces, no le pida a Estados Unidos justificativo para hacer una operación sobre Cuba. Mire la realidad objetiva. Está en curso un ultimátum. Se han tomado medidas legales, políticas, internacionales y militares de Estados Unidos sobre Cuba, la dictadura cubana. Y el tema se llama seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es todo. De acuerdo. La última pregunta, se lo prometo. ¿Querría Estados Unidos replicar el modelo venezolano en Cuba? Yo no sé, yo no soy Estados Unidos, yo soy un analista. Estamos listos. Yo creo que lo que Estados Unidos va a hacer inmediatamente de sacar a la dictadura cubana por cualquier método es generar un camino para devolver la libertad y la democracia a Cuba, al pueblo cubano, porque yo quiero decirle que estas tareas de Estados Unidos no son actuales. Mire usted la Segunda Guerra Mundial. Si en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no hubiera intervenido en apoyo a los... hubiera sido imposible el desmontaje del eje fascista, nazi-fascista, de la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y el Japón. Estados Unidos se mete en la guerra. Y es esa tecnología, es el sacrificio humano de los Estados Unidos el que le da la libertad a Europa y le da la libertad al pueblo japonés y que termina con la Segunda Guerra Mundial con millones de americanos muertos. O sea, y con un esfuerzo bélico extraordinario y que crea el nuevo orden jurídico mundial, que es el de las Naciones Unidas, fundado en la libertad, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la democracia. Y ahí sobreviene la Guerra Fría, el bloque comunista, y eso se confrontan básicamente desde el año 45-46 hasta el año 91 en que desaparece la Unión Soviética. Y ese es el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Y el capitalismo ha triunfado y el mundo está globalizado. Pero quedan focos en América Latina, liderados por la dictadura de Cuba, que ejercen terrorismo de Estado, donde el crimen organizado tiene el poder político, donde utilizan las potestades estatales internacionales para proteger la delincuencia que está en el poder y desde donde además amenazan la seguridad de las democracias. Eso es la dictadura de Cuba. Terminar con la dictadura de Cuba no solamente es interés de Estados Unidos, sino de todos los países de América Latina. Colombia sigue sufriendo las FARC y el ELN. Creación de Cuba y sostenidas hoy día por Cuba. En el sur del Perú, donde terminaron con el Sendero Luminoso y con el MRTA. Hay un bloque que ahora que se posesiona la presidenta Fujimori va a atacar al gobierno peruano y eso está operado por Cuba. En Bolivia el narcoestado de Evo Morales, totalmente operado por Cuba. La resistencia en Colombia, las FARC, el ELN, que tiene que desmontar el nuevo presidente de la Espriella, operado por Cuba. Nicaragua, totalmente operado por Cuba. Y dentro de Cuba, las plataformas de espionaje contra Estados Unidos, chinas, rusas e iraníes. Cuba, entonces, es un tema de seguridad nacional que no puede ser ignorado y que está a punto de ser resuelto. De acuerdo, ahora sí, cumplo mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Esto, más que una entrevista, ha sido una clase de historia. No. Es una clase de realidad objetiva. Historia la conocen ustedes. Miren lo que está pasando, ¿sabe? Si usted no mira la realidad objetiva, y parece una redundancia esto de realidad objetiva, quiere decir la realidad real, lo que sucede, que son los datos que yo le he dado, que son actuales, no son históricos. Entonces, si usted no quiere ver eso, usted puede ser una patriota que haga buenos discursos, puede escribir novelas, puede escribir historia,
puede hacer cuentos y puede crear narrativas, que es una especialidad de la dictadura, pero no va a hacer análisis. Esto es análisis puro y duro, fundado en la realidad objetiva. Todo lo que le he dicho está documentado y ustedes lo conocen. Muchísimas gracias por estar en Cibercuba. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego.